La detención de Arsène Lupin. ¡Qué extraño viaje! Y sin embargo, había comenzado tan bien. Por mi parte, jamás realicé una travesía que se anunciara bajo unos auspicios más venturosos. El Provence es un transatlántico rápido y cómodo, y está bajo el mando del más amable de los hombres. A bordo se encuentra reunida la sociedad más selecta. Se establecen relaciones, se organizan diversiones y pasatiempos. Sentíamos esa extraña impresión de hallarnos separados del mundo, reducidos a nosotros mismos, como si nos encontráramos en una isla desconocida y obligados, en consecuencia, a acercarnos los unos a los otros. Y en efecto, nos acercamos. ¿Han meditado ustedes alguna vez en lo que hay en el origen imprevisto en ese agrupamiento de seres que, todavía a la víspera, ni siquiera se conocían y que durante algunos días, entre el cielo infinito y el mar inmerso, van a vivir la existencia más íntima y que juntos van a desafiar las cóleras del océano, el arrasador asalto de las olas y la angustia calma del agua dormida? En el fondo, vivida una especie de trágico resumen es la propia vida, con sus tempestades y sus grandezas, su monotonía y su diversidad. He ahí. ¿Por qué? Porque acaso se devora con una prisa febril y una voluptuosidad aún más intensa ese corto viaje, el cual se divisa ya al fin en el propio momento en que se inicia. Pero, después de algunos años, algo ocurre, que viene a sumarse singularmente a la emoción de la travesía. La pequeña isla flotante depende todavía de ese mundo del cual nos creíamos desprendidos. Subsiste una relación, un nudo que no se desata sino poco a poco, en pleno océano. Y poco a poco también, y en pleno océano, se vuelve a anudar. La radiotelegrafía es como una llamada de otro universo, del cual se recibe las noticias en forma más misteriosa que quepa pensar. La imaginación no tiene siquiera el recurso de evocar los hilos de alambre, por los cuales se desliza el mensaje invisible. El misterio todavía más insondable y más poético también, y es, a las alas del viento, a lo que hay que recurrir para explicar este nuevo milagro. De este modo, en las primeras horas nos sentimos seguidos, escoltados, incluso precedidos por esa voz lejana que, de tiempo en tiempo, nos susurraba a alguno de nosotros una palabra llegada de allá lejos. 2 amigos me hablaron, y otros 10, otros 20 nos enviaron, a todos, a través del espacio, sus adioses entristecidos o sonrientes. Mas el segundo día, a 500 millas de la costa francesa, en una tarde tempestuosa, el telégrafo sin hilos se transmitió un despacho cuyo contenido decía: Arsène Lupin, a bordo de su navío, primera clase, cabellos rubios, herida antebrazo derecho, viaja solo, bajo el nombre de En ese preciso momento, en el cielo sombrío, estalló un violento trueno. Las ondas eléctricas quedaron interrumpidas. El resto del despacho ya no llegó a nosotros. Del nombre bajo el cual se ocultaba Arsène Lupin, no se supo más que la inicial. Si se hubiera tratado otra noticia, no dudo en absoluto que el secreto hubiera sido guardado escrupulosamente por los empleados de la estación radiotelegráfica. Y así, como por el comisario de a bordo y por el capitán. Pero hay acontecimientos que parecen romper la discreción más rigurosa. Aquel mismo día, sin que pueda decirse en qué forma el hecho había sido propolado, ya todos sabíamos que el famoso Arsène Lupin se encontraba entre nosotros. Arsène Lupin entre nosotros. El ladrón inapreciable. Del cual se contaban las proezas en todos los periódicos desde hacía meses. El enigmático personaje con el que el viejo Ganimard había entablado aquel duelo a muerte cuyas perspicacias se desarrollaban de manera tan pintoresca. Arsène Lupin, el fantasioso caballero que no opera sino en los castillos y los salones y que, una noche en que había penetrado en casa del barón Charmant, se había marchado con las manos vacías, dejando torjado nada con esta fórmula. Arsène Lupin, el ladrón caballero, volverá cuando los muebles de esta casa sean auténticos. Arsène Lupin, el hombre de 2000 disfraces, que tan pronto aparecía como chofer, como tenor, como corredor de apuestas, como hijo de familia, como adolescente, como un anciano, como viajante de comercio de Versalles, como médico ruso o como torero español.
Hay que darse bien cuenta de esto. Arsène Lupin, yendo y viniendo dentro del marco relativamente restringido y estrecho de un transatlántico. ¿Qué digo yo? Este pequeño rincón que representa la primera clase de un navío, donde las gentes se encuentran unos a otros a cada instante. En este comedor, en este salón, en esta sala de fumar, Arsène Lupin era quizá aquel señor, o aquel otro, o mi vecino de mesa, o mi compañero de camarote. Esto va a durar todavía 5 veces 24 horas, exclamó al día siguiente por la mañana la señorita Nelly Underdown. Pero esto es intolerable. Yo espero que le detengan. Y dirigiéndose a mí, agregó: Veamos, dígame, señorita Andresi, usted que está ya en las mejores relaciones con el capitán, ¿acaso no sabe usted nada? Yo bien hubiera querido saber algo, aunque solo fuera para agradar a la señorita Nelly. Esta era una de esas deliciosas criaturas que por donde quiera que van, ocupan un seguido el lugar más destacado. Su belleza, tanto como su fortuna, eran desbordantes. Estas mujeres tenían una corte de fervientes admiradores, de entusiastas seguidores. Educado en París por una madre francesa, iba a reunirse a su padre, el señor Underdown de Chicago, hombre riquísimo. Le acompañaba una de sus amigas, Lady Yarland, desde la primera hora. Yo había presentado mi candidatura a filtrear con ella, pero en la rápida intimidad del viaje, inmediatamente su belleza me había turbado, y yo me sentía excesivamente emocionado por un filtreo cuando sus grandes ojos negros se encontraban con los míos. Sin embargo, ella acogía mis homenajes con cierta aceptación y favor. Se dignaba leer ante mis frases ingeniosas e interesarse por mis anécdotas. Una vaga simpatía parecía responder a la solicitud que yo le testimoniaba. Solo un rival quizás me hubiera encanteado. Un joven guapo, elegante, reservado, del cual ya parecía preferir el carácter taciturno a mis maneras fuera del lugar de parisiense. Precisamente, este joven formaba parte del grupo de admiradores que rodeaban a la señorita Nelly cuando ella me interrogó. Nos encontramos en el puente cómodamente instalados en sillas mecedoras. La tempestad de la víspera había aclarado el cielo. La hora estaba deliciosa. Yo no sé nada con exactitud, señorita, le respondí. ¿Pero acaso es imposible para nosotros llevar a cabo nuestra propia investigación? Lo mismo que lo haría el viejo Ganimard, el amigo personal de Arsène Lupin. ¡Oh! Usted se anticipa mucho. ¿En qué? ¿El problema es acaso tan complicado? Muy complicado. ¿Es que usted todavía los elementos que nosotros disponemos para resolverlo? ¿Qué elementos? Primero, yo pienso llamar al señor R. Es una seña un poco vaga. Segundo, viaja solo. ¿Si esa prioridad le basta a usted? Tercero, es rubio. ¿Y luego qué? Luego, nosotros ya no tenemos más que consultar la lista de pasajeros y proceder por el sistema de eliminación. Yo tenía esa lista en mi bolsillo, la tomé y me puse a examinarla. En primer lugar, noto que solo hay 13 personas que inicial llamen nuestra atención. ¿13 solamente? En primera clase, sí. En esas 13 personas que iniciales R, como ustedes pueden comprobar, no vienen acompañadas de esposas, de niños o de criados. Quedan solo 4 personas aisladas: el marqués de Reverdán. Secretario de embajada, interrumpió la señorita Nelly. yo le conozco. El comandante Rawson, es mi tío, dijo alguien. El señor Rivolta, presente, exclamó entre nosotros, un italiano, cuyo rostro desaparecía bajo una barba más hermosa de color negro. La señorita Nelly comenzó a reír. El señor no es precisamente rubio. Entonces, volví a hablar yo. Estamos obligados a llegar a la conclusión que el culpable es el último de la lista. ¿O sea? El señor Rosain. ¿Alguno de ustedes conoce al señor Rosain? Todos callaron. Pero la señorita Nelly, interpelando al joven taciturno cuya ciudad cerca de ella me motoreaba, dijo: ¿Y bien, señor Rosain? ¿No contesta usted? Todos volvimos a mirar hacia él. Era rubio. Confieso que sentí como un pequeño choque allá en el fondo de mí mismo. Y el molesto silencio que pasaba sobre nosotros me indicó que nuestros asistentes a aquella escena experimentaban también esa misma clase de angustia. Por lo demás, aquello era absurdo, puesto que, a fin de cuentas, en el porte de aquel caballero, nada permitía sospechar de él. ¿Qué por qué no respondo? Dijo. Pues porque una vez visto mi nombre, mi carácter de viajero solo y el color de mis cabellos, he procedido ya a una investigación análoga por mi propia cuenta. Y llegar al mismo resultado, opino por consiguiente que se me detenga.
de un aspecto extraño al pronunciar esas palabras. Los labios, finos como dos trazos inaccesibles, se hicieron todavía más finos y palidecieron, y los de sangre estriaron sus ojos. Sin duda bromeaba. Sin embargo, su fisonomía y su actitud nos impresionaban. Ingenuamente, la señorita Nelly preguntó: ¿Pero no tiene usted una herida? «Es verdad, que falta la herida», replicó él. Con un ademán nervioso subió la manga y descubrió el brazo, pero inmediatamente asaltó una idea. Mis ojos se cruzaron con los de la señorita Nelly. El hombre nos mostraba el brazo izquierdo. ¡Y palabra de honor! Yo iba a hacer esa observación cuando un incidente distrajo mi atención. Lady Yerland, la amiga de la señorita Nelly, llegó en ese instante corriendo. Estaba desconcertada. La rodeamos presurosamente y solo después de grandes esfuerzos logró balbucear: «¡Mis alhajas! ¡Mis perlas! ¡Me han llevado todo!». Pero no lo habían llevado. Luego nos enteramos, cosa muy curiosa, habían hecho una selección de la estrella de diamantes de Pennytooth, de cojines de rubí, de los collares y de los braceles rotos habían sido quitados las piedras, no las piedras más gruesas, sino las más finas, las más preciosas. ¿Qué hubieras dicho? Enfrentaban el mayor valor y ocupaban el menor espacio. Las monturas hallábanse sobre la mesa. Yo las vimos todos. Y despojadas de sus joyas como flores de las que hubieran sido arrancadas, los hermosos pétalos chispeantes y coloriados. Y para ejecutar ese trabajo, durante la hora en que Lady Yerland tomaba el té, había sido preciso, en pleno día, en un pasillo muy concurrido, violentar la puerta del camarote, encontrar una pequeña bolsa disimulada en el fondo de una caja de sombreros, abrirla y escoger. No se alzó más que un solo grito entre nosotros. No hubo más que una sola opinión entre todos los pasajeros cuando el robo fue descubierto: es Arsène Lupin. Y en realidad, esa era efectivamente su forma de actuar, complicada, misteriosa, inconcebible. Y, no obstante, lógica. Pues siendo difícil ocultar la fastidiosa masa que hubiera formado un conjunto de alhajas, mucho menor es el problema con pequeñas cosas independientes de una de otras, esmeraldas, zafiros. Y en la Real Cena ocurrió esto. A derecha e izquierda de Rosain, los dos lugares permanecieron vacíos. Y por la noche, supimos que aquel había sido convocado por el capitán. Su detención, cosa que nadie puso en duda, dirigió una verdadera sensación de alivio. Al fin respirábamos. Esa noche nos entregamos a juegos menudos. Se bailó. La señorita Nelly, sobre todo, dio muestra de una alegría aturbiada que me hizo ver por si acaso los homenajes de Rosain le habían sido gratos en un principio. Ya no los recordaba en absoluto. Su gracia acabó de conquistarme. Hacia la medianoche, bajo la serena claridad de la luna, yo le declaraba mi devoción con una emoción que no pareció desagradar en absoluto. Pero al día siguiente, ante la estupefacción general, se supo que a causa que los cargos presentados contenían lo suficiente, Rosain había quedado en libertad. Hijo de un importante comerciante en Burdeos, había presentado documentos que estaban completamente en regla. Además, sus vasos no presentaban la menor huella de heridas. «¡Documentos certificados de nacimiento!», clamaron los enemigos de Rosain. «Pero si Arsène Lupin les presentaría a ustedes. Pero si Arsène Lupin les presentaría a ustedes tanto como ustedes quisieran. Y en contra de la herida, lo que ocurre es que no sufrió ninguna, o bien que él ha borrado la huella de la misma». Una objeción que se presentaba contra eso era que era de robo, y ello estaba demostrado. Rosain se paseaba en el puente. A lo que sus enemigos replicaban: ¿es acaso un hombre del temple de Arsène Lupin tiene necesidad de asistir al robo que él mismo comete? Y añadido eso, parte toda consideración extraña, había un punto al cual hasta los más escépticos no podían poner el epílogo. ¿Quién salvo Rosain viajaba solo? Era rubio y tiene un nombre que comenzaba con R. ¿A quién apuntaba el telegrama si no era Rosain? Y cuando Rosain, algunos minutos antes del desayuno, se dirigió dudosamente a nuestro grupo, la señorita Nelly y Lady Yerland se levantaron de su asiento y se alejaron. Era una expresión de miedo bien manifestada. Una hora más tarde, un circular escrito a mano paseaba de mano en mano entre los empleados de a bordo, la minería y los viajeros de todas las clases. El señor Louis Rosain prometió una suma de 10.000 francos a quien se enmascarase a Arsène Lupin. Preguntó a la persona cuyo poder destuviera las alhajas robadas. «Y si nadie acude y me ayuda contra ese robo», declaró Rosain al capitán, «yo por mi cuenta me las veré con él». Rosain contra Arsène Lupin, o más bien,
conforme a la frase que corría de boca a boca, el propio Arsène Lupin contra Arsène Lupin, que esa lucha no dejaba de tener interés. Tal lucha se prolongó durante 2 días. Se vio a Rosain ir de un lado a otro, mezclarse entre personal, interrogar, huronear. Por las noches observaba a su sombra rondando. Por su parte, el capitán desplegó la mayor energía de arriba y abajo, y por todos los rincones. Fue registrado el Provence, se registraron todos los camarotes, sin excepción, con el concepto de que era muy de justicia que los objetos estaban ocultos en algún lugar sin importar qué lugar fuera, salvo el camarote del culpable. Aquí se acabará por descubrir algo, ¿no es verdad?, le preguntó la señorita Nelly. Por muy brujo que sea, no puede hacer que los diamantes y las pelas se hagan invisibles. En efecto, le respondí yo. O de lo contrario, será preciso registrar las copas de nuestros sombreros y el forro de nuestras americanas y todo cuanto hayamos puesto. Y mostrando mi máquina de letrar, que era un 9x12 con el cual yo no dejaba fotografiar a las posturas más diversas, le dije: un aparato que no sea más grande que este. ¿No cree usted que habría que lugar para esconder todas las tiras profesor de Lady Gerard? Basta con simular que se toman vistas. Y el truco queda hecho. Estoy miedo. Suscríbanse a mi canal. Sin embargo, yo he oído decir que no existe ladrón alguno que no deje detrás alguna huella. Si hay uno, Arsène Lupin. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él no piensa solamente en el robo que realiza, sino también en todas las circunstancias que pueden denunciarle. Al principio usted se mostraba más confiado, pero luego yo lo he visto en acción. Entonces, según usted, según yo, perdemos el tiempo. Y en realidad, las investigaciones no daban resultado alguno, o cuando al menos, el resultado que dieron no correspondía al esfuerzo general. Al capitán le robaron su reloj. Furioso, el capitán le dobló su orador con las investigaciones y vigiló aún más de cerca a Rosain, con el cual ya había celebrado varias entrevistas. A la mañana siguiente, por una graciosa ironía, el reloj desaparecido fue encontrado entre los cuellos postizos del capitán de segunda clase. Todo ello tiene un aire de prodigio y denunciaba bien a las claras el estilo humorístico de Arsène Lupin. El ladrón, es verdad, pero también diletante. Aquel trabajo por gustoso y por vocación, cierto es, pero a la par por divertirse. Da la impresión del caballero que se divierte con la obra que tiene a presentar. Y que desde entre los bastidores se ríe a mandíbula batiente con sus propios rasgos de ingenio y situaciones que él ha imaginado. Decididamente se trataba de un artista en su género, y cuando yo observaba a Rosain, sombrío y obstinado, y meditaba en el doble papel que ese curioso personaje estaba sin duda representando, no podía hablar de él sin una cierta admiración. Mas la antepenúltima noche, el oficial de guardia oyó lamentos que provenían del lugar más oscuro del puente. Se acercó. Allí había tenido en el suelo un hombre, con la cabeza envuelta en un montón gris, muy tupido, con los puños amarrados con una ayuda de cada cuerda. El hombre fue liberado de sus leguidoras, le ayudaron a incorporarse y le fueron protegidos. Le fueron practicados los oportunos cuidados. El hombre era Rosain. Era Rosain, que había sido asaltado en el curso de unas expediciones, derribado a tierra y despojado del dinero que llevaba encima. Una tarjeta de visita, sujetos americana con un alfiler, contenía estas palabras: Arsène Lupin acepta con agradecimiento los 10.000 francos del señor Rosain. Pero en realidad, la cartera robada contenía 20 billetes de 1.000. Naturalmente, se acusó al desaventurado de haber simulado su ataque contra sí mismo. Más aparte que le hubiera sido imposible el amarrarse de la forma en que él estaba, quedó comprobado que la escritura de la tarjeta era completamente distinta a la escritura de Rosain, y se parecía, por el contrario, extraordinariamente a la de Arsène Lupin, conforme aparecía reproducido en un viejo periódico encontrado a bordo. Así pues, Rosain no era un absoluto Arsène Lupin. Rosain era Rosain, hijo de un negociante de Bordes, y la apariencia de Arsène Lupin se confirmó una vez más. ¿Y mediante qué acto de temeridad? Aquello fue el terror. Ya nadie se atrevía a permanecer a solas en el camarote, y mucho menos aventurarse sin compañía por lugares del barco demasiado alejados. Prudentemente, los pasajeros se agrupaban unos con otros, y aún así, por un impulso instintivo, cada cual desconfiaba hasta de los más íntimos. Y es que la amenaza no provenía de un individuo aislado, para ellos mismos menos peligroso. Era Arsène Lupin. Era todo el mundo. Nuestra imaginación sobreexcitada le atribuía un poder de milagros e ilimitados. Se le suponía capaz de adoptar los disfraces más inesperados, de ser unas veces el comandante Rawson, de otras el marqués de Redvan, o incluso
pues nadie se limitaba ya a la acusadora inicial del nombre, tal cual. Persona conocida de todos que venía a acompañar a su esposa, niños y criados. Los primeros despachos radiotelegrafícicos no trajeron ninguna novedad, cuando menos el capitán no nos la comunicó. Y semejante silencio no era propicio a darnos la tranquilidad. Por tanto, el último día de viaje nos pareció interminable. Vivíamos en la ansiosa espera de que ocurriese una desgracia. Esta vez ya no sería un robo, no sería ya una simple agresión, sino que sería un crimen, un asesinato. No admitíamos que Arsène Lupin se limitara a 2 robos insignificantes. Dueño absoluto del navío, y que las autoridades de aquel reducidas a la impotencia. No tenía más que desear una cosa para realizarla, pues todo le estaba permitido. Y disponía de los bienes y de las vidas de a bordo. Confieso que aquellas eran para mí unas horas deliciosas, pues me valieron el que conquistara la confianza de la señorita Nelly. Impresionada por estos acontecimientos y siendo la naturaleza ya inquieta por sí misma, ella buscó a mi lado una protección, una seguridad que yo sentía dichoso de otorgarle. En el fondo, yo bendecía a Arsène Lupin. ¿Acaso no era él que nos aproximaba a la señorita Nelly y a mí? ¿No era gracioso a él que yo tenía el derecho de abandonarme a los más hermosos sueños? Sueños de amor. Y sueños menos quiméricos. ¿Por qué no confesarlo? Los Andres sí son una familia de buena cepa. Por sus blasones se hallan un tanto desbordados, y a mí no me parecía indigno de un gentil hombre al pensar en dar en sus hombros el brillo perdido. Y estos sueños ya lo presentían. No ofuscaban en absoluto a Nelly. Sus ojos sonrientes me autorizaban a tenerlos. La dulzura de su voz me decía que esperase. Y este último momento, acobados sobre la baranda, permanecíamos el uno junto al otro. Mientras la línea de las costas americanas desfilaba entre nosotros, las investigaciones habían sido interrumpidas. Había un compás de espera. Desde las clases, desde las primeras hasta el puente, donde hormigaban los emigrantes, se esperaba el momento supremo en que, al fin, se explicara el enigma insoluble. ¿Quién era Arsène Lupin? ¿Bajo qué nombre, bajo qué máscara se ocultaba el famoso Arsène Lupin? Y ese momento supremo llegó. Viviré yo 100 años y no olvidaré hasta del más íntimo detalle. ¿Qué pálida se encuentra usted, señorita Nelly?, le dijo a mi compañera, que se apoyaba a mi brazo completamente desfallecido. ¿Y usted?, me respondió ella. ¡Oh, qué cambiado está usted! Imagínese. Este momento es apasionante y me siento tan feliz de vivirlo junto a usted. Mira, ¿dónde está usted? Imagínese. Este momento es apasionante y yo me siento tan feliz de vivirlo junto a usted, señorita Nelly. Tal me parece que recuerdo que usted será más profundo. Pero ella no escuchaba. Estaba palpitante y febril. La pasarela fue bajada, pero antes de quedarse en libertad de cruzarla, un grupo de personas subió a bordo. La señorita Nelly balbuceó: ahora descubrirán que Arsène Lupin se escapó durante la travesía, y a mí no me sorprendería. Quizá prefirió la muerte a la deshonra y se arrojó al Atlántico antes de ser detenido. ¿No sería usted?, dijo ella ruborizada. De pronto sentí estremecimiento, y preguntarme a ella le dije: ¿ve usted a aquel hombre pequeño y anciano en la extremidad de la pasarela? ¿Aquel que lleva un paraguas y levita de color verde oliva? Ese hombre es Ganimard. ¿Ganimard? Sí, el célebre policía, el que ha jurado que tendrá a Arsène Lupin con sus propias manos. Ah, ya comprendo el por qué no haya habido informes de ese lado del océano. Ganimard está aquí. Le gusta que nadie se ocupe de sus asuntitos. Entonces Arsène Lupin puede tener la seguridad que será detenido. ¿Quién lo sabe? Al parecer Ganimard jamás le ha visto aunque no sea maquillado. Que no sea maquillado y disfrazado, a menos que él no conozca el nombre bajo el cual se oculta. ¡Ah!, dijo ella con curiosidad, un poco cruel y femenina. Si yo pudiera presenciar la detención. Tengamos paciencia. Con seguridad que Arsène Lupin ha descubierto ya la presencia de su enemigo. Entonces prefiera salir del barco entre los últimos cuando los ojos del viejo policía estén ya cansados. El desembarque dio comienzo, apoyado en sus paraguas con un aire indiferente. Ganimard no parecía prestar atención a la muchedumbre que se golpeaba entre las dos balustradas. Yo observé que un oficial de a bordo colocado detrás de él le daba informes de cuando en cuando. El marqués de Redburn,
el comandante Rawson, el teniente Rivolta fueron desinflados otros y muchos otros. Y entonces observé que Rosain se acercaba. ¡Pobre Rosain! No parecía repuesto todavía a sus desventuras. Quizás sea él, a pesar de todo, me dijo la señorita Nelly. ¿qué cree usted? Yo pienso que es en extremo interesante el conservar una misma fotografía de Rosain y Ganimard. Toma usted mi máquina, pues estoy demasiado cargado de cosas. Se la di, pero era yo demasiado tarde para que pudiera servirse de ella. Rosain pasaba ya. El oficial se inclinó sobre la oreja de Ganimard, alzó levemente los hombros y Rosain sigue adelante. Pero entonces, Dios mío, ¿quién era Arsène Lupin? Sí, Dijo ella en voz alta. ¿Quién es? Ya no queda más de que una 20 de personas. Y él se observaba sucesivamente con el temor confuso que una de ellas fuese él. Entre aquellas 20, yo le dije: ya no podemos esperar más tiempo. Ella se adelantó y yo la seguí. Pero apenas habíamos caminado 10 pasos cuando Ganimard nos acercó. Nos cerró el paso. Bien, ¿qué ocurre? Exclamé yo. Un momento, señor. ¿Qué prisa tiene usted? Y luego repitió con voz más asperosa: un momento, señor. Me he acompañado a esta señorita. Ganimard me observó profundamente y luego, con los ojos de los míos, me dijo: Arsène Lupin, ¿no es así? Yo me eché a reír. No, yo soy Bernard de Andrés y simplemente... Bernard de Andrés ha muerto hace 3 años en Macedonia. Si Bernard de Andrés hubiese muerto, yo no estaría en este mundo. Y ese no es el caso. He aquí mis documentos. Estos son sus documentos. Pero ¿cómo es que usted los tiene en su poder? Es algo que tendré el placer de explicárselo. ¡Pero usted está loco! Arsène Lupin se ha embarcado bajo el nombre de R. Sí, ese es. Ese es el truco. Una falsa pista sobre la cual usted los lanzó hasta ellos allá. Ah, usted es muy valeroso, buen mozo. Pero esta vez la suerte se le ha vuelto a espalda. Vamos a ver. Tú, Lupin, muestra que eres un buen jugador. Dudé un instante. De un golpe seco me golpeó el antebrazo derecho. Lancé un grito de dolor. Al golpear sobre la herida mal cerrada que hablaba el telegrama. Veamos, era preciso resignarse. Me volvió hacia la señorita Nelly. Esta escuchaba lívida, vacilante. Su vida se tropezó con la mía. Luego le bajó hacia la máquina de retratar que yo le había entregado. Hizo un ademán brusco y tuve la incertidumbre que ella comprendió todo súbitamente. Sí, allí estaban, entre las paredes estrechas del cuero granulado negro, los dobleces de aquel pequeño objeto que yo había tenido la precaución de depositar en sus manos antes de que Nigar me detuviera. Sí, era allí, exactamente. Nos encontraban los 20.000 francos de Rosain. Y sí, era allí exactamente donde se encontraban los 20.000 francos de Rosain y las perlas, los diamantes de Lady Erland. Ah, lo juro, en ese momento solemne, cuando que ni más de los 2 ayudantes me rodearon, todo me fue muy indiferente. Tanto la detención como la hostilidad de las gentes. Pero excepto esto, la resolución que adoptaría la señorita Nelly respecto a lo que yo había confiado. Que hubiese contra mí esa prueba material excesiva, que ni pensaba siquiera en temerlo. Pero esa prueba, ¿se dedicaría la señorita Nelly a proporcionarla? ¿Sería yo traicionado por ella, perdido por ella? ¿Procedería ella como un enemigo que no me perdonase? ¿O bien, como una mujer que recuerda y cuyo desprecio se atenúa un poco con indulgencia, con un poco de simpatía involuntaria? Ella pasó ante mí. Yo lo saludé muy bajo, sin una palabra. Mezclaba a los demás pasajeros y dirigieron hacia la pasarela con mi máquina fotográfica en la mano. sin duda, Pensaba yo de ella, no se atreve a hacerlo en público. Será dentro de una hora, dentro de un instante que ella lo entregará. Pero al llegar al medio de la pasarela, con un movimiento torpe y mal disimulado, dejó caer la máquina al agua entre los muros del muelle y costado del navío. Luego la vi sumergirse, la vi alejarse. Su bella silueta se perdió entre la multitud y volvió a aparecer de nuevo. Desapareció. Todo había terminado. Terminado para siempre. Por un instante, quedé inmóvil, triste y a la vez penetrado en una dulce ternura. Luego, con gran sorpresa, de Ganimard suspiré. Qué pena, a pesar de todo, el no ser un hombre honrado. Fue así como una tarde de invierno, Arsène Lupin me contó la historia de su detención. El cúmulo de incidentes cuyos relatos yo escribiría algún día había anudado entre nosotros unas ligaduras, diría yo, ¿de amistad? Sí me atrevería a decir que Arsène Lupin me honra con cierta amistad, y que es por mitad que él llegue alguna vez a mi casa de improviso.
Trayendo el silencio de mi gabinete de trabajo se le diría juvenil, el resplandor de su vida ardiente, su bello humor de hombre, pero quien el destino no tiene más que favores y sonrisas. ¿Su retrato? ¿Cómo podría pintarlo yo? O más bien dicho, 20 veces he visto al Saint Lupin, y 20 veces un ser diferente del que me ha presentado. O más bien dicho, el mismo ser el cual 20 espejos me hubiera enviado otras tantas imágenes deformadas, teniendo cada uno de sus ojos particulares, su forma especial de rostro, su gesto propio, su silueta y su carácter. Yo mismo, me dijo él. Yo no sé bien quién soy. Por un espejo, yo no me reconozco. Humor ciertamente y paradójico, pero a la vez una verdad con respecto a aquellos que otro piensa con él, y que ignoran su recurso infinito, su paciencia, su arte para maquillarse, su prodigiosa facultad para transformar hasta las proporciones de su rostro y de alterar incluso la relación existente entre sus rangos. ¿Por qué? Dice él también. ¿Habría de tener yo una apariencia definida? ¿Por qué no evitarse ese peligro de una personalidad siempre idéntica? Mis actos me designan suficientemente. Y con un cupo de orgullo precisa. Tanto mejor si no puedo decir jamás con entera certidumbre: he aquí Arsène Lupin. Lo esencial es que digan sin temor a equivocarse: Arsène Lupin ha hecho esto o aquello. Son algunos de sus actos, algunas aventuras, las que yo trato de reconstruir, conforme a las confidencias las cuales tuvo generosidad de dejarme partícipe, en ciertas tardes de invierno, en el silencio de mi gabinete de trabajo. Eso fue el primer capítulo, La detención de Arsène Lupin. Buenas noches, Nora. Espero que tengas dulces sueños. Te quiero muchísimo. ¡Mua! Se le quiere mucho. De un segundito, gente, déjenme tomar un poquito de agua, como ustedes entenderán. No es tan sencillo estar leyendo todo este tiempo, ¿ok? Déjenme tomar un poquito de agua en lo que estamos. ¿Qué les pareció el plot twist del final? Para que no hayan entendido todo este tiempo, el caballero que está narrando la historia no era nada más que Arsène Lupin, el caballero ladrón, y que había robado ante todo sin que se hubieran dado cuenta. Déjenme tomar un poquito más de agua. Me encantó. Lees muy bien. Bien, muchas gracias. Gracias por haberte pasado. El narrador era el susto, y básicamente, para la gente que es nueva, para la gente que no estaba, esto es una sección que a mí me gustaba hacer. Una sección algo vieja que me gustaba hacer, que era leyendo. Me gustaba mucho hacer secciones leyendo. Es algo que quiero volver a hacer y que vamos a estar empezando. Y con qué mejor que con mi novela favorita, con mi personaje favorito, con Arsène Lupin. Y ahora, si el tiempo, para no pasar más tiempo, ya que tenemos una reunión importante a las 8:30, por la que tendré que cortar el segundo capítulo, empecemos con Arsène Lupin en prisión, ¿ok? No es turista digno de considerarse como tal. De mi Instituto Sonic Hall. No es turista digno de considerarse como tal que no conozca las orillas del Sena y que no haya observado. Yendo desde las ruinas de Jumies hasta la ruina de Saint-Berdrain, el extraño y pequeño castillo feudal de Malakis, tan orgullosamente erguido como su roca en pleno río. El arco de un puente lo une en la carretera. La base de sus sombrías torres se confunden con un granito que lo sostiene. Un enorme bloque de piedra desprendido que no sabe qué era montaña, que no sabe de qué montaña, y arrojado allí por un bloque de piedra. Y arrojado allí por alguna informinable convulsión. Alrededor, el agua tranquila del gran río juega entre los cañaverales y las aguas nieves. Tembla sobre la cresta húmeda de los guíjaros. La historia del castillo de Malakis es ruda como su nombre, áspera como su silueta. No hubo allí más que combates, cercos, asaltos, repiñas y matanzas.
En las veladas de la Tierra de Caos se evocan con estremecimiento los crímenes que allí se cometieron. Se cuentan misteriosas jergas, misteriosas leyendas. Se habla del famoso subterráneo que antaño conducía a la abadía de Jumiegues y la mansión de Agnès Sorel, la bella amiga de Carlos V. En ese antiguo refugio de héroes y de pícaros habitan el barón Nathan Cahor, el varón de Satán, como antaño le llamaban en la bolsa, donde se enriqueció un tanto bruscamente. Los señores del castillo de Malakis arruinados tuvieron que vender por un pedazo de pan aquella que era la mansión de sus antepasados. Ha instalado allí sus admirables colecciones de muebles y de cuadros, de rosas y de maderas talladas. Vive solo con 3 viejos criados. Nadie penetra allí jamás. Nadie ha contemplado el decorado de sus salas antiguas los 3 rubones que posee, sus 2 watao, su silla de Jane Cajón y tantas otras maravillas arrancadas a golpes de billetes de banco a los más ricos concurrentes habituales de las sustancias públicas. El barón Satán tenía miedo. Tiene miedo no tanto por él mismo como por los tesoros acumulados con una pensión tan tenaz. Curados con una pensión tan tenaz y la perspicacia de un aficionado de quien los más diestros mercaderes no pudieron envejecer de haber inducido al error. Ama sus tesoros, los ama preciosamente como un avaro, ilusamente como un enamorado. Cada día, al ponerse el sol, las 4 puertas de hierro forjado que dominan las 2 extremidades del puente de la entrada del patio de honor son cerradas y echadas a los cerrojos. Al menor choque, unas campanillas eléctricas vibrarían en silencio, por un lado del Sena. Nada hay que temer. La roca se alza perpendicularmente. Sin embargo, una tarde de septiembre, el cartero se presentó como de ordinario al extremo del puente, y conforme a la regla cotidiana, fue el propio varón quien abrió el pasado batiente. Y examinó tan meticulosamente a aquel hombre que tal parecía que no conociera desde hacía ya años aquel rostro campechano, alegre, con sus ojos maliciosos de campesino. Y el hombre le dijo riendo: «Soy yo, el mismo de siempre, varón. No hay otro que hubiera tomado y vestido mi blusa y se hubiera puesto mi gorra». «¿Acaso sabe uno nunca?», murmuró Canarón. El cartero hizo la entrega de un montón de periódicos, luego añadió: «Y ahora, señor varón, hay novedades». «¿Novedades?». «Una carta. Y además, certificada. Aislado, sin amigos, nadie que se interesara por él. El varón jamás recibió una carta». E inmediatamente todo ello le pareció un acontecimiento de mal augurio, por lo cual tenía motivos para inquietarse. ¿Quién era aquel misterioso corresponsal que venía a oportunarlo en su retiro? «Tiene usted que firmar, señor varón», afirmó mascullando algo. Luego tomó la carta y esperó a que el cartero hubiese desaparecido en las vueltas de camino. Después de haber caminado sobre algunos pasos de arriba a abajo, se apoyó contra el perpetuo del puente y rasgó sobre él. Aquel contenía una hoja de papel cuadriculado, llevando como encabezado este manuscrito: «Prisión de la Santa París». Luego miró la firma: «Arsène Lupin». Estupefacto leyó: «Señor varón, en la galería con esos 2 salones existe un cuadro de Philippe Champagne, de excelente manufactura y que me agrada sobremanera. Sus Rubens son de mi agrado, así como el más pequeño de sus Watteau. En el salón de la derecha anota el aparador de Luis XIII. Los tapices de Davialus, el velador estilo imperial formado por Jacob y el armario de nacimiento. En el de la izquierda, toda la brutina de las joyas y de las miniaturas. Pero esta vez ya me conformaría con sus objetos, que creo que son fáciles de pasar y transferir. Por consiguiente, le ruego que los haga embalar en forma conveniente y expiros a mi nombre, aporte pagado, a la estación ferroviaria de Betineles, antes de las 8. Pues de no ser así, yo mismo haré proceder. Yo mismo haré proceder su traslado durante la noche del miércoles 27 al jueves 28 de septiembre. El cual es justo. No me conformaré con objetos que no sean los incluidos. Le ruego perdón de las pequeñas molestias que le causó y si hace aceptar la expresión de mis sentimientos y respetuosa consideración. Arsène Lupin. Sobre todo no me envíe el más grande de los Watteau, aun cuando usted haya pagado por él en la casa de ventas 30.000 francos. No es sino una copia, pues el original fue quemado en tiempos del directorio de Porbarras. En la noche de orgía, consulte usted las memorias inéditas de Garat. Tampoco me interesa la castellana de Luis XV, cuya autenticidad me parece dudosa. Esta carta trastornó al varón de Cajón. Firmada por cualquier otra persona, aquí él lo hubiera dejado considerablemente alarmado. Pero, ¿firmada por Arsène Lupin? Lector asiduo de la prensa, estaba corriente de todo lo ocurrido en el mundo en hechos de robos y crímenes. Y no ignoraba nada con respecto a las hazañas del infernal ladrón.
verdad es que sabía que Lupin, detenido en América por su enemigo Ganimard, se iba preso y que se estaba tramitando su proceso, y con qué dificultad, pero sabía también que cabía esperarlo todo por parte de él. Por anticipado, pensaba que aquel conocimiento exacto del castillo y de la colocación de los cuadros y los muebles constituían un indicio a los más temibles. ¿Quién le había informado sobre las cosas que nadie había visto jamás? El varón alzó la mirada y contempló la silueta inanimada del castillo de Malakis. Su pedestal abrupto, el agua profunda que lo rodea, se encogió de hombros. No, decididamente, no había peligro alguno. Nadie en el mundo podría penetrar hasta el santuario inviolable de sus colecciones. Nadie sí. Pero, ¿y Arsène Lupin? Para Arsène Lupin, ¿acaso existen puertas y puentes levadizos y murallas? ¿De qué sirven los obstáculos mejor imaginados, las más hábiles precauciones si Arsène Lupin decidió apoderarse de un determinado objeto? Aquella misma noche, escribió al fiscal de la República de Rouen, le envió la carta con la amenaza y pidió ayuda y protección. La respuesta no tardó en llegar. Encontrándose el llamado Arsène Lupin, actualmente detenido en los Andes, vigilado de cerca y con la imposibilidad de escribir, aquella carta no podía ser sino la obra de un mastificador. ¿Todo lo demostraba así? Todo lo demostraba así. Y por lo igual que la lógica que el buen sentido, que la realidad de los hechos, sin embargo, y por exceso de prudencia se había comisionado un perito en el examen de la escritura. Y este declaró que, a pesar de ciertas analogías, aquella escritura no era la del detenido. A pesar de ciertas analogías. Estas palabras se grabaron especialmente en el pensamiento del varón, pues en ellas veía la aclaración de una duda que, en su concepto, ya es suficiente para que la justicia interviniese. Sus temores se esperaron. Entonces estaba de leer la carta. Yo mismo haré proceder a su traslado. Y aquella fecha exacta, La noche del miércoles 27 al jueves 28 de septiembre. Lleno de sospechas y taciturno, el varón no se había atrevido a confiarse a sus criados, que la devoción hacia él no le parecía hallarse el brígido ante toda prueba. No obstante, por primera vez, después de muchos años, experimentaba la necesidad de hablar, de pedir y oír consejo. Abandonado por la justicia de su patria, ya no esperaba poder defenderse con sus propios recursos y estuvo a punto de marcharse a París a implorar ayuda de algún antiguo policía. Los días pasaron. El tercero, mientras leía los periódicos, se estremeció de alegría y Rebey de cabo a cólica hasta suelto. Tenemos el placer que se encuentre entre nuestras murallas. Pronto hará 3 semanas el inspector jefe Ganimard, uno de los veteranos del servicio de seguridad, el señor Ganimard, el cual la detención de Arsène Lupin, su más reciente proeza, le ha valido de fama en toda Europa. Descansa aquí en sus prolongadas tareas, pescando gobios y brecas. ¡Ganimard! ¡Hey, el auxiliar que buscaba el varón de cajón! ¿Quién mejor que el hábil paciente Ganimard sabría hacer malograr los proyectos de Lupin? El varón ya no pudo. El varón no lo pensó más. 6 kilómetros esperaba el castillo de la pequeña ciudad de Quebec. Lo recorrió con paso alegre, como un hombre estimulado por la esperanza de la seguridad. Tras varios instintos defectuosos por descubrir la dirección del inspector jefe, se dirigió a las oficinas de Gacetilla, el cual, acercándose a la ventana, exclamó: «Ganimard, puedo estar seguro que he encontrado a lo largo del muelle. Con la caña de pescar en la mano, es ahí donde yo estaba el conocimiento de él. Y donde leí por casualidad su nombre grabado en la caña. Escuche, es aquel viejecito que se divisa allí, bajo los árboles del paseo. ¿El que lleva una levita y sombrero de paja?» «Exactamente. Es un tipo extraño, que no tiene nada de hablador, y es más bien malhumorado». 5 minutos después, el varón se acercaba al cerebro de Ganimard. Se presentaba a él y trataba de entablar conversación con él mismo, pero no lo lograba. Entonces, abordó con franqueza el sucio y se expuso en su caso. El otro escuchó inmóvil, sin perder la vista de los peces que los echaban. Después devolvió la cabeza hacia el varón, le miró de pies a cabeza, y con un aire de profunda lástima le dijo: «Señor, no es en modo alguno costumbre de prevenir a las personas que se les va a despojar de lo suyo. Arsène Lupin, en particular, no comete semejantes errores. Sin embargo, señor, si yo tuviera la menor duda, créeme que para hacer de meterme aún más al fondo de las andanzas de mi querido Arsène Lupin, yo sobrepondría a todo otra consideración. Por desgracia, ese joven se encuentra detrás de las rejas. ¿Y si escapara? No se escapará del asante. Pero él
Él no más que los otros. No obstante, pues bien, si se escapa, tenta mejor. Yo volveré a echarle la mano. Mientras tanto, duerme usted tranquilo y no asuste usted más a esta breca. La conversación se había acabado. El varón regresó a su casa un tanto tranquilizado por la despreocupación manifestada por Ganimard. Comprobó las cerraduras y espió a los criados. Transcurrieron 48 horas, y durante las cuales llegó casi a persuadirse que, en resumen, sus temores eran quimétricos. No obstante, con lo había dicho Ganimard, no se provienen las personas de quienes va a despojar de lo suyo. La fecha se aproxima. La mañana del martes, víspera 27, nada de particular ocurrió. Pero a las 3 de la tarde, un chico llamó a la puerta. Era portador de un despacho. No hay ningún paquete en la estación de Bagnines. Preparé todo para mañana en la noche. Arsène. De nuevo volvió a hacer aquello la locura, a tal extremo que el varón se preguntó si no sería mejor ser las exigencias de Lupin. Corrió a Caubadec. Ganimard estaba pescando en el mismo lugar, sentado en una cinta priesada. Sin decir una palabra, le tendió el telegrama. ¿Y qué? Preguntó el inspector. ¿Y qué? ¡Pero si es mañana! ¿El qué? ¡El robo! ¡El pillaje de mis colecciones! Ganimard bajó de un lado de su caña, se volvió hacia él y con los brazos cruzados sobre el pecho exclamó un tanto de impaciencia. ¡Ah, caray! ¿Acaso usted se imagina que me voy a ocupar un asunto tan estúpido? ¿Qué precio pone usted a pesar en el castillo la noche del 27 al 28 de septiembre? Ni un solo céntimo, y déjeme usted en paz. Diga usted el precio, yo soy rico, en extremo rico. La brusquedad de la oferta desconcertó a Ganimard, quien dijo ya con más calma: me encuentro aquí de vacaciones y no tengo el derecho a mezclarme. Nadie lo sabrá, me comprometo. Ocurra lo que ocurra, a guardar silencio. Oh, no ocurriera nada. Vamos entonces, 3.000 francos, ¿será bastante? El inspector solvió un poco de rapé. Reflexionó y dejó caer estas palabras. Sea, solo lo que debo declararle a usted. Realmente que es un dinero tirado por la ventana. Me es igual, en este caso, pero después de todo, nunca sabe con ese diablito de Lupin. Debe tener a sus órdenes a toda una banda. ¿Está usted seguro de sus criados? En verdad, entonces no contemos con ellos. Voy a advertir por telegrama a 2 pozones amigos míos que nos darán mayores seguridades. Ahora márchese usted, que no nos vean juntos. Hasta mañana, a eso de las 9. Al día siguiente, fecha fijada por Arsène Lupin, el barón de Cahors descolgó su panopila, preparó sus armas y se paseó por imitaciones del Malaquís. No le sorprendió nada equívoco. Por la noche, a las 8:30 mandó a retirar a sus criados. Estos vivían en una ala del castillo que ya daba a la carretera, pero un poco retirada de aquella. Y un extremo del primero. Una vez a solas, abrió silenciosamente las 4 puertas. Tras un momento, escuchó pasos que se acercan. Ganimard se presentó y junto a sus 2 mejores auxiliares, que eran 2 corpulentos mozos, con el cuello de toro y fuertes manos, y luego pidió ciertas explicaciones. Una vez que se dio cuenta de la exposición de diversos lugares, cerró cuidadosamente las puertas y atrancó todos los terrenos, todas las entradas por donde pudiera penetrarse a las salas amenazadas. Inspeccionó los muros, levantó los tapices y finalmente hizo a los agentes en la galería central. Y no cometa una tontería, No estamos aquí para dormir. A la menor señal de alarma, abra las ventanas del patio y llámeme. Tenga igualmente cuidado por el lado del agua. 10 metros de precipicio no espantan unos diablos de ese calibre. Lo encerró allí, se llevó la llave y le dijo al varón: ahora, a nuestro puesto. Había escogido por pasar la noche en una pequeña estancia abierta en las gruesas murallas de las 2 puertas principales y que antaño construyera el reducto del vigila. Sobre el puente, sobre una mirilla, otro sobre el patio. En un rincón podía verse algo que semejaba el orificio de un pozo. Usted, sin ninguna duda, me ha dicho, señor varón, que este pozo era la única entrada a los subterráneos y que es por donde alcanza el recuerdo de los hombres que ha estado tapada. Sí. Entonces, a menos que exista otra salida desconocida por todos, excepto para Arsène Lupin, lo que parecerá un tanto problemático, podemos ser tranquilos. Alineó 3 sillas, se tendió cómodamente sobre ellas, enseñó su pipa y suspiró. Verdaderamente, señor varón, es preciso que yo sienta unos vehementes deseos de añadir un piso a la casita donde acabar mis días, pero haber aceptado una tarea tan elemental como esta. Ya le contaré esa historia al amigo Lupin y me reventaré de risa. Pero el varón no se reía. El oído al acecho interrogaba el silencio de la noche con una creciente inquietud.
De cuando en cuando se inclinaba sobre el pozo y lanzaba sobre el agujero una mirada ansiosa. Sonaron las 11 de la noche, la medianoche y la 1. De repente agarró el brazo del animal, que se despertó sobresaltado. ¿No oye usted? Sí. ¿Qué es eso? Soy yo, que ronco. No, no es eso, escuche. Ah, perfectamente. Luego tiene un automóvil. ¿Y entonces? Pues entonces que es poco probable que Lupin se sirva un automóvil que de un ariete para llevar a su castillo. Y en verdad yo, en lugar de usted, no dormiría. Tal como yo voy a tener el honor de hacer de nuevo. Buenas noches. Esa fue la única alarma. Ganimard pudo así reanudar su interrumpido sueño, y el varón no escuchó otra cosa que ronquidos de aquel sonoro irregulares. Al despunte de la orilla del agua fresca envolvía el castillo. Subieron la escalera. Cajón radiante de alegría y Ganimard siempre tranquilo. Ningún ruido. Nada sospechoso. ¿Y qué le había dicho usted, señor varón? En el fondo, yo no debería haber aceptado. Me siento avergonzado. Tomó las llaves y penetró en la galería. Sobre los sillas, encorvado con los brazos colgantes, los agentes dormían. ¡Rayos y truenos!, gruñó el inspector. En un instante el varón lanzó un grito. ¡Los cuadros! ¡El aparador! Balbuceaba sofocado y con la mano extendida en los lugares vacíos, hacia los muros desnudos, donde resaltaban los clavos de colgar los cuadros y donde pendían aún más. Cuerdas ahora inútiles. El guató había desaparecido. Los robles habían sido quitados de allí. Los tapices habían sido llevados. Las vitrinas vacías de sus joyas. Y mis candelabros Luis XVI y el candelabro regente y mi virgen del siglo XII. Corrió de un lugar a otro. Perdido. Desesperado. Recordaba los precios que había pasado por aquellas obras de objetos. Y Gandiola perdía sufridas, acumuladas cifras. Todo ello se estremecía y se convulsionaba. Loco de rabia y de dolor, se diría que se trataba de un hombre arruinado a quien ya no le quedaba otro recurso que volarse la tapa de los sesos. Si alguien podía consolarse, sin duda sería ver el estupor de Ganimard. Al contrario del varón, aquí no se movía. Parecía petrificado. Y con mirada vaga examinaba las cosas, las ventanas cerradas. Las cerraduras de las puertas intactas. Ningún agujero en el techo, ninguna brecha en el piso. Todo aquello tenía que haberse efectuado metódicamente. Conformaba un plan inexorable y lógico. Arsène Lupin, Arsène Lupin. Murmuraba como hundido. De pronto saltó sobre los agentes, como si al fin lo hubiera impulsado la cólera. Les sacudió furiosamente y los enjurió, pero no despertaron, ni se movieron siquiera. ¡Diablo!, exclamó. ¿Acaso por casualidad? Se inclinó sobre ellos, se observó uno tras otro. Dormían, pero con sueño que no tenía nada natural. Le dijo al varón: «Nos han dormido». ¿Pero quién? Caramba, fue él, o su banda, pero dirigida por él. Este golpe corresponde a su estilo, es su garra. En ese caso estoy perdido. Nada que hacer. Nada que hacer. Pero esto es un abominable, es un monstruoso. Presenta usted una denuncia. ¿Y de qué servirá? Caramba, haga la prueba, la justicia tiene recursos. La justicia, pero usted la ve por sí mismo en este momento. Usted podría estar ya buscando un indicio, descubrir alguna cosa, y usted no se mueve siquiera. ¿Descubrir algo con Arsène Lupin? Pero querido señor, Arsène Lupin jamás deja nada detrás de él. Una casualidad con Arsène Lupin. Estoy a punto de preguntarme si no habrá sido voluntariamente que se hizo detener por mí en América. Entonces debo renunciar a mis cuadros, a todo. Pero si lo que él me ha robado son las perlas de mi colección, yo daría una fortuna por recobrarlas. Si nada se puede contraer, entonces que diga el precio. Ganimard lo observa fijamente. Estas son palabras sensatas. ¿No las retira usted? No, pero ¿por qué? Es una idea que se me ha ocurrido. ¿Qué idea? Y volveremos a hablar de esto si la investigación no da resultados. Solamente que no diga usted tan sola palabra de mí. Usted pretende que yo tenga éxito. Y lo añadió entre dientes. Además, verdaderamente no tengo nada de que gloriarme. Los agentes recobraban poco a poco el conocimiento. Con ese aire atontado de quien sale de un sueño hipnótico. Abrieron los ojos asombrados y trataban de comprender. Cuando Ganimard les interrogó, no se acuerdan de nada. Sin embargo, ustedes sí debieron ver a alguien, ¿no? No. ¿Recuerdan? No. ¿Y no me vio nada? Reflexionaron y uno de ellos respondió: sí. Agua, de un poco de agua. ¿Agua de esta botella? Sí. Yo también, declaró el segundo. Ganimard observó el agua y la probó. No tiene ningún gusto especial, ningún olor. Vamos, dijo después. Estamos perdiendo nuestro tiempo.
No está en 5 minutos que se resuelven los problemas planteados por Lupin. Pero caray, juro que lo atraparé esta vez. Ha ganado la segunda partida, pero a mí no me corresponderá la definitiva. Aquel mismo día, el barón de Cajón presentó una denuncia por robo contra Arsène Lupin, que está detenido en la Sante. Dicha denuncia el barón lamentó después con frecuencia, cuando vio el castillo de Malekith invadido por los Gardermes, el fiscal, el juez de instrucción, los periodistas y todos los curiosos que siempre se mezclan allí donde jamás deberían estar presentes. El suceso apasionado por la opinión pública, pues además de producirse en circunstancias tan extrañas, el nombre de Arsène Lupin excitaba a tal punto la imaginación. Las historias más fantásticas llenaban las columnas de los periódicos y eran objeto de aceptación entre el público. Pero la primera carta de Arsène Lupin se publicó en el Echo de France. Nadie supo jamás que le había comunicado el texto al público. Aquella carta en la que el barón era audazmente prevenido de lo que amenazaba y causó una gran emoción. Inmediatamente prevenía a los que lo amenazaban. Idealmente se plantearon explicaciones fabulosas y se acordó la existencia de los famosos subterráneos del castillo. Y la policía, influida por ello, impulsó investigaciones por ese camino. El castillo fue registrado de arriba abajo. Se interrogó a cada una de sus piedras. Se estudiaron los estriperinos de las chimeneas, los marcos de los espejos y las vigas de los techos. A la luz de las antorchas se examinaron las cuevas y bodegas inmensas donde los antiguos señores de Malekith almacenaban antaño sus municiones y sus provisiones. Se sondearon las entrañas de las rocas, pero todo fue en vano. No se descubrió el menor vestigio del supuesto subterráneo, ni existía en absoluto un pedazo secreto. Se respondieron por todas partes, pero el hecho es que se desvanecieron muebles y cuadros, como si hubieran sido fantasmas. Se fueron a través de puertas y ventanas, y las personas se apoderaron de ellos, se introdujeron y salieron del castillo igualmente por puertas y ventanas. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo penetraron en el castillo? ¿Y cómo salieron de él? La policía de Rouen, convencido de su potencia, solicitó ayuda a los agentes de París. El señor Dubus, el jefe de seguridad, envió a sus mejores abuestos de la brigada llamada de hierro. Fue entonces cuando envió al inspector Ganimard. Los servicios había tenido ocasión a menudo de apreciarlos. Ganimard escuchó las instrucciones de su superior, y luego, inclinando las cabezas, pronunció estas palabras. Yo creo que si sigue un camino falso obstinándose en registrar el castillo, la solución está fuera de él. ¿Y en dónde entonces? En Arsène Lupin. En Arsène Lupin. Suponer que eso equivaldría a admitir la intervención en el robo. Yo lo admito. Y más aún, yo la considero como cosa segura. Vamos, Ganimard, es absurdo. Arsène Lupin está en la cárcel. Sí, Arsène Lupin está en la cárcel. Está vigilado, le concedo a usted esto. Pero aunque tuviera grietas en los pies, las manos amarradas con cuerdas y una mordaza en la boca, a pesar de ello, yo no cambiaría de opinión. ¿Y por qué es obstinación suya? Porque solamente Arsène Lupin tiene tiempo suficiente para combinar una maquinaria de esta envergadura. Además, combinarla de tal modo que tuviese éxito. Como en efecto, lo ha tenido. Esas son solo palabras, Ganimard, pero unas palabras que construyen realidades. Es inútil andar buscando subterráneos, piedras que giren sobre una espiga y tonterías de ese género. Nuestro individuo no empleó en su procedimiento un trabajo tan anticuado. Se trata de un hombre de nuestro tiempo, o más bien dicho, del tiempo futuro. Entonces, las conclusiones de ustedes, ¿cuáles son? Mis conclusiones son, al pedir usted completamente autorización para pasar una hora con él. ¿En su celda? Sí, he regresado a América durante la travesía. Ha mantenido excelentes relaciones y me atrevo a decir que siente cierta simpatía por quien logró detenerle. Era un poco después del medio... Si pudo dar información sin comprometerse, no dará en evitar un viaje inútil. Era un poco después del mediodía cuando Ganimard fue llevado a la celda de Arsène Lupin. Este tendido sobre su lecho, alzó la cabeza y lanzó un grito de alegría. ¡Ah, caramba! ¡Esto es una verdadera sorpresa! ¡Ven aquí a mi querido Ganimard! El mismo en carne y hueso. En este reitero que yo en persona escogido deseaba muchas cosas, pero ninguna de tanta pasión como volver a verte. Eres demasiado amable. No, en absoluto no. Yo siento por ti la mayor estimación. Y yo me siento orgulloso de ello. Por mi parte, siempre quedó esto, Ganimard. Es nuestro mejor detective. Vale, casi tanto. Yo voy a ser franco. Vales tanto casi como Sherlock Holmes. Pero en verdad,
Me siento desolado por no poder ofrecerte más que este banquillo. Y ni siquiera te puedo obsequiar con un refresco ni un vaso de cerveza. Perdóname, pero estoy aquí de paso. Ganimard se sentó, sonriendo, y el prisionero reanudó la conversación diciendo: Dios mío, que estoy contento de esto. Qué contento estoy de echar la mirada encima a la cara de un hombre honrado. Ya estoy cansado de todos. Esos rostros de espías y soplones que pasan 10 veces al día revistas en mis bolsillos y mi humilde celda. Dios mío, qué contento estoy de echar la mirada encima de un cara de un hombre honrado. Yo estoy cansado de los rostros espías y soplones que pasan 10 veces al día revistas en mis bolsillos y me viene celda para asegurarse que no preparo una evasión, ni hablo como si me interesara por el gobierno por mí. Y tiene razón. No, yo me sentiría tan feliz si me dejara vivir en mi pequeño agujero. ¿Con la reta de los demás? No sé si, sería tan sencillo. Pero estoy hablando demasiado. No digo más que tonterías y seguramente tú tienes prisa. Vamos al grano, Ganimard. ¿Qué es lo que me proporciona el honor de tu visita? El asunto Cahorn, declaró Ganimard sin amigues. ¡Alto ahí! Un momento. Es que he tenido tanto de asustos. Si tú quieres que encuentre inmediatamente mi cerebro experiente el asunto Cahorn. Aquí está. Ya lo encontré. Asunto Cahorn, castillo de Melakis en la escena inferior, dos Rubens, un guato y unos objetos menudos. ¿Menudos? Sí, en verdad todo ello tiene importancia mediocre. Hay cosas mucho mejores. Pero basta con que el asunto te interese. Habla pues, Ganimard. ¿Tendré que explicarte en dónde nos encontramos en investigaciones? Es inútil, ya he leído los periódicos. Incluso me permite decirte que no avanzáis bastante deprisa. Esta es precisamente la razón por la cual acudo a tu generosidad. Estoy enteramente a tus órdenes. En primer lugar esto, ¿el asunto ha sido llevado a cabo por ti realmente? Desde la A a la Z. La carta del aviso, el telegrama, con tu servidor, incluso debo tener alguna parte de recibos del envío. Arsène abrió una caja de una mesita de madera blanca que constituía con el lecho y el blanquillo todo el mobiliario de la celda. Tomó 2 trozos de papel y se los tendió a Ganimard. ¡Vaya!, gritó Ganimard. Yo te creía completamente vigilado y registrado por un quinto y más allá de estas pajas. Y sin embargo tú lees los periódicos y hasta colecciones recibos de correo. ¡Bah! Estas gentes son tan tontas. Descosen los poros de mis ropas, inspeccionan los suelos de mis zapatos, ausculpan los muros de esta celda, pero ninguno de ellos tendrá jamás la idea de que Arsène Lupin sea lo suficientemente ingenuo para escoger un escondrijo tan inocente. Es con eso con lo que yo he contado. Ganimard divertido exclamó: ¡Qué muchacho tan gracioso! Me desconciertas. Vamos, cuéntame la aventura. ¡Oh! Van muy deprisa. ¿Cómo voy a comunicarte mis secretos? A develar para ti mis pequeños trucos. Eso es muy grave. Entonces, ¿me habré equivocado de contar con tu complacencia? No, Ganimard, y puesto que insistes. Arsène Lupin recorrió con sus pasos 2 o 3 veces la estancia y luego se detuvo, y dijo: ¿Qué opinas tú de mi carta del varón? Opino que has querido divertirte asombrándote un poco al público. Ah, asombrar al público. Pues bien, te aseguro, Ganimard, que te creía más ducho. ¿Cómo pudo yo, Arsène Lupin, entretenerme con estas pueridades? ¿Acaso habría yo escrito esta carta si hubiera podido desvalijar al varón sin escribirle? ¡Caramba! Comprende tú y los demás que esta carta fue el punto de partida indispensable. ¿El recurso qué? Puso en movimiento toda la maquinaria. Veamos, procedamos por orden. Y si así lo estimas, preparemos los dos juntos el robo del Melekis. Te escucho. Entonces, supongamos un castillo rigurosamente cerrado y atecharado, cual estaba el castillo del barón Cahorn. ¿Puedo yo acaso abandonar la partida y renunciar a los tesoros que ambiciono poseer? ¿A pretexto que el castillo donde se guarda es inaccesible? Evidentemente no. ¿Puedo yo a intentar el asalto como antaño, a la cabeza de una banda de aventureros? Eso sería infantil. ¿Voy a introducirme en el castillo sucesivamente? Imposible. No queda entonces más que un medio, el único en opinión mía, que consiste en hacerme invitar por el propietario de dicho castillo. El medio es original. ¡Y qué fácil! Supongamos que un día dicho propietario recibe una carta advirtiéndole la trama contra el de un tal Arsène Lupin, famoso ladrón. ¿Qué hará él? Enviará la carta al fiscal, el cual se burlará de él, puesto que el referido Lupin se encuentra actualmente encerrado tras las rejas. Entonces, el buen hombre enloquece y se siente dispuesto a pedir auxilio al primero que se le presente, ¿no es verdad? Eso queda fuera de duda.
¿Y si ocurre que lee una hoja de repollo que un célebre policía se encuentra de vacaciones en la vecina localidad? Esta acudirá a ese policía. Tú lo has dicho, pero por otra parte, admitamos que, en previsión de esta gestión inevitable, Arsène Lupin haya logrado con unos amigos más hábiles que se instalen en el periódico en Quebec y se ponga en contacto con un redactor del periódico Reviel, periódico al cual está suscrito el varón, y le dé a entender a ese redactor que él es el fulano de tal, el célebre policía. ¿Qué ocurrirá entonces? Que el redactor anunciará en el Reviel la presencia en el Quebec del mencionado policía. ¡Perfecto! Y ocurrirán estas dos cosas. O bien el pez, que es el cajón, no muerde el anzuelo, entonces no sucede nada. O bien, y esa es la hipótesis más verídica, corre a ver al policía todo emocionado, y ahí entonces a Cajón implorando contra mí la ayuda de uno de mis amigos. Esto resulta cada vez más original. Bien, entendió que el pseudo policía rehúsa en un principio prestarle su ayuda. Luego, sumamos a todo ello. Llega un nuevo despacho de Arsène Lupin. Para espanto del varón, quien le suplica de nuevo a mi amigo, le ofrece tanto y cuanto para que vigile por su seguridad. El referido amigo acepta y trae consigo a dos mozos de nuestra banda. Y es por la noche, mientras Cajón está bajo la vigilancia de los objetos de su protector, les vagilan, sacándoles por una ventana un cierto número de objetos y los dejan deslizarse con la ayuda de cuerdas dentro de una pequeña cachalupa fletada en el afecto. Es todo sencillo como el propio Arsène Lupin. Y todo totalmente maravilloso, gritó Ganimard. Nunca seré yo capaz de elogiar bastante la audacia de la concepción del ingenio de los detalles, pero lo que no veo es un policía que sea bastante ilustre para que su nombre haya podido atraer y sugestionar a la varona a este punto. Hay uno. No hay más que uno. ¿Quién? El más ilustre de todos, el enemigo personal de Arsène Lupin, en suma, el inspector Ganimard. ¿Yo? ¡Tú mismo, Ganimard! Y aquí lo hay delicioso de ellos. Si tú vas allá y el varón decide hablar, acabarás por descubrir que te debe detenerte a ti mismo como me tuviste a mí en América. Vaya, mi revancha resulta cómica. Yo voy a tener a Ganimard por el propio Ganimard. Arsène Lupin reía a mandíbula dependiente. El inspector, bastante dejado, se mordía los labios. La broma no le parecía que mereciese tales accesos de alegría. La llegada de un guardia de la prisión le dio acceso de reponerse. El guardia traía la comida de Arsène Lupin por petición especial, hacía que le sirvieran de un restaurante vecino. Una vez que hubo depositado la bandeja sobre la mesa, el guardia se retiró. Arsène se instaló, partió el pan, comió 2 o 3 bocados y dijo: «Pero estate tranquilo, mi querido Ganimard, tú no irás allá. Voy a revelarte una cosa que te dejará estupefacto. El asunto de Cajón está a punto de cerrarse». «¿Cómo? Está a punto de cerrarse, te he dicho». «Entonces será así, me despido del jefe de seguridad. ¿Y después qué?» ¿Es acaso que el señor de Bueno sabe más de lo que me considera a mí mismo? Sabrá que Ganimard, perdóname, que el pseudo Ganimard ha quedado en excelentes relaciones con el varón, y es la razón principal para que nada haya compensado. Le he encargado la muy delicada misión de negociar conmigo una transacción, y hasta ahora, mediante una cierta suma, es probable que el varón haya entrado de nuevo en posesión de sus queridos juguetes, a cambio de lo cual retirará su denuncia. Por consiguiente, ya no hay robo, y las autoridades tendrán que entender entonces por abandonado. Ganimard observó detenido con aire estupefacto. ¿Y cómo sabes tú eso? Acabo de recibir un despacho que yo esperaba. ¿Acabo de recibir un despacho? Hace un instante, por delicadeza no he querido leer en tu presencia, pero si tú me autorizas... Te has estado burlando de mí, Lupin. Ten la bondad, mi querido amigo, de decapitar este huevo pasado por agua. Comprobarás entonces por ti mismo que no me burlo de ti. Maquinalmente Ganimard obedeció y rompió el huevo con ayuda de la hoja de un cuchillo. Lanzó un grito de sorpresa. La cáscara estaba vacía de su permitido contenido, pero en su lugar había un papel azul. A ruego de Arsène Lupin, lo desplegó. Era un telegrama, o más bien dicho, una parte de un telegrama del cual habían sido arrancadas las indicaciones del telégrafo. Leyó el texto siguiente: «Acuerdo concluido. Entregadas 100.000 balas. Todo marcha bien». ¿100.000 balas? Son 100.000 francos. Es poco. Pero en fin, los tiempos están malos y yo tengo unos gastos generales tan grandes. Si tú supieras a cuánto asciende mi presupuesto, es el presupuesto de una gran ciudad.
Ganimard se levantó. Su mal humor se había evaporado. Reflexionó unos momentos y abarcó un vistazo a todo el asunto para tratar de descubrir algún punto débil en él. Después, con un tono en el que dejaba francamente traslúcida su admiración de hombre conocedor, exclamó: por suerte no existen docenas de hombres como tú, pues de lo contrario, la policía tendría que cerrar y liquidar su empresa. Ese Lupin, adoptó un aire un tanto modesto y respondió: bah, era preciso distraerse un poco, ocupar algo en el ocio. Tanto más cuanto que el golpe se lo ponía tener que yo estaba en cárcel. ¿Cómo? Clamó Ganimard. Tu proceso, tu defensa, la instrucción del sumario, ¿todo esto no basta para distraerte? No, puesto que no he decidido no existir en mi proceso. ¡Oh, oh! Arsène Lupin requirió en calma: no existirá en mi proceso. ¿De verdad? Mi querido amigo, ¿te imaginas que acaso que voy a ponerme en la húmeda paja? ¡Me insultas! Arsène Lupin no permanecerá en la cárcel más que el tiempo que le plazca, y ni un minuto más. Hubiera sido más prudente el haber empezado por no entrar en ella. Objetó el inspector con tono irónico. ¿Ah, el señor se está burlando? ¿No recuerdo el señor que ha tenido la honra de regresar mi atención? Sepa usted, mi respetable amigo, que nadie, ni tú ni ningún otro, hubiera sido capaz de echarme la mano encima hacia un interés muy superior. Mucho más importante que todo. No hubiera tenido este momento crítico. Me sorprendes. Una mujer me está mirando, Ganimard, y yo amaba a esa mujer. ¿Comprendes acaso todo cuanto hay en ese hecho de ser mirado por una mujer que la que se ama? Pero esto me importa poco, te lo juro. Y es por eso por lo que me encuentro aquí. Después de mucho tiempo, permítame que ahora lo comprenda así. Primero intento olvidar, no te rías. La aventura habrá sido encantadora y guardo Nuremberg. Y guardo todavía un tierno recuerdo de todo ello, y además me siento un tanto neurastíquico. La vida es tan fabril en nuestros días. En ciertos momentos, es preciso saber lo que se llama la cura de aislamiento. Este lugar es magnífico para un régimen de ese género. Su práctica la cura de la santa en todo su rigor. Arsène Lupin, observó Ganimard. Tú te mofas de mí. ¡Ganimard!, afirmó Lupin. Hoy estamos a viernes, el miércoles próximo iré a fumar mi puro a tu casa, en la calle de Pergospel, a las 4 de la tarde. Arsène Lupin, yo te espero. Se estrecharon las manos, como dos viejos amigos que estiman su junto valor, y el viejo policía se dirigió a la puerta. ¡Ganimard! Este se volvió. ¿Qué ocurre?, dijo. ¡Ganimard, olvidas tu reloj! ¿Mi reloj? Sí, se perdió dentro de mi bolsillo. Se devolvió presentando sus excusas. Perdóname, es una mala costumbre que tengo. No es suficiente el que me hayan quitado el mío para que yo te prive del tuyo. Tanto más cueste que tenga aquí un cronómetro del que no tengo motivos de queja y que satisface enteramente mis necesidades. Sacó del cajón un voluminoso reloj de oro acompañado de una pesada cadena de mismo metal. ¿Y este de qué bolsillo procede?, preguntó Ganimard. Arsène Lupin examinó en diferentes iniciales. JB, ¿de quién diablos puede ser? Ah, sí, ya lo recuerdo. Es de Julio Bauer, hijo de instrucción. Un hombre encantador.